aquí estamos en Plenario, el nuevo programa de Diputados Televisión, con el clima en una jornada muy radiante, con una temperatura de 16 grados y unas perspectivas para toda la jornada. Esa va a ser la máxima, así que disfruten, esa es la temperatura, más no vamos a tener. Y va a haber una mínima para mañana de 18 grados, compro esa temperatura, realmente, yo que soy team verano. Y para pasado mañana, el día miércoles, 12 grados de mínima. Bueno, volvemos a las temperaturas bajas, pero no tan bajas en este invierno, 1 de julio de este invierno. Y aquí estamos con el programa Plenario, es el primer programa de Plenario en esta rediagramación de la grilla de Diputados Televisión. Nuevos equipos, nuevos horarios, tenemos media hora más para compartir con ustedes toda la información legislativa que se produce en la Cámara de Diputados y con el equipo que hoy me acompaña, a quienes paso ahora a presentar. Daniela Mossetit, con quien nunca estuve. ¿Qué está? No estuve ni como panelista. Recién nos dimos cuenta hace un ratito. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, José? Un gusto estar con vos. Bueno, hay vida después de la ley de bases. ¿Viste? Hay vida. ¿Viste? Hoy, ahí estábamos repasando un poquito la agenda de lo que se viene en el Congreso. Tenemos 2 semanas que va a estar todo muy pegadito. Antes del receso, como todos los años, el receso a las últimas 2 semanas de julio. Pero hay un montón de actividad y cuando pensábamos que nos quedábamos sin agenda, hay algunos proyectos que ahora en un ratito vamos a estar contando. Unos temas que se abren por otro lado, no tanto por lo económico, empiezan a haber algunos temas de seguridad, algunos temas electorales, que vamos a ir viendo a ver en las comisiones cómo se van a trabajar. Hasta vi que se conforma una comisión esta semana todavía. Estamos conformando comisiones. La Comisión de Finanzas. La Comisión de Finanzas, ¿no? Que el año pasado tuvo protagonismo, este año todavía no tuvo oportunidad de sumarse a ningún debate, así que semana cargada a partir de mañana. Así es, y estamos también con Sebastián Ádida, aquí mi compañero de los lunes. Sí, ¿no? estamos acostumbrados, esta es una ocasión más, pero bueno, saludar a este nuevo equipo con Dani Mossetit en este programa plenario, ¿no? Capitaneado por José Di Mauro, con Cintia Renis en la producción, así que bueno, muy contentos de estar iniciando este nuevo ciclo. Y bueno, tomando un poco el pie de tu presentación del clima, yo no soy team verano ni team invierno, no sé si es medio tibio eso, está bien, un poco Corea del Centro, pero claro. Compro también como vos estas temperaturas de media estación, sí. Así que bueno, contentos y como decía nuestra compañera Dani Mossetit, sí, hay vida después de la ley bases, por ahí estamos mal acostumbrados, ¿no? Después de conocer una ley tan importante en la gestión del gobierno, uno está acostumbrado a que se venían semanas de hacer la plancha. Bueno, esta gestión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, demuestra una vez más que él está imprimiendo dinamismo y mucho volumen a la agenda legislativa. Tenemos varias temáticas que vamos a estar abordando. Bueno, ya vamos a hablar de eso, maltrato animal, reducción de la jornada laboral, y se vienen debates que va a estar enviando el Poder Ejecutivo para esta segunda etapa en la gestión de gobierno después de conseguir esta ley bases, que tienen que ver con proyectos de baja de la edad de imputabilidad. También se reflota la reforma electoral que había estado en la ley bases 1, ¿no? Esa primera versión, la ley bases original que se había presentado en el mes de diciembre, que era muy voluminosa, incluía cuestiones desde, por ejemplo, la obligación de los jueces de utilizar toga negra y martillo. Bueno, después se fue depurando. Sí. Pero bueno, tenemos dentro de la reforma electoral, la baja de la imputabilidad, la ampliación de la Corte Suprema. Ya vamos a estar hablando más extensamente sobre esos temas, José. Así es, nos va a costar. Claramente nos va a costar soltar a la ley de bases, que fue tan entrañable durante todo el año, y uno ya de por sí recuerda esos 664 artículos con los que arrancamos, y vino a la mente al mencionar la toga, el martillo, justamente, que tenía esas reuniones detalles. de 3 personas también, también fuera, eso. Esas fueron las primeras cuestiones que se fueron desmalezando de esa redacción demasiado ambiciosa. Y después fue pasando por diversos filtros. La elección por distritos también. La circunscripción uninominal, también, de la cual vamos a estar hablando después también, sí, totalmente. Bueno, una reforma laboral que incluía cuestiones muy polémicas y que ahora se va a retomar, pero en una versión remozada, ¿no? Tratando de limpiar aquellos aspectos que pueden generar más polémica para poder avanzar
en un tránsito que tenga una base de consenso con los bloques dialoguistas. Creo que se puede, hay algunas líneas rectoras que son comunes denominadores, como la eliminación de las PASO, como por ejemplo la boleta única, que después se verá si es de papel o su versión electrónica, pero hay varias vías como para pensar en que este debate, que es un debate que viene dándose desde la época de Mauricio Macri. Recordemos que hubo varios intentos para eliminar las PASO, también hubo una media sanción en la gestión anterior para la aplicación de la boleta única, que después, bueno, quedó cajoneado, no se pudo retomar en el Senado, pero hay tierra fértil como para avanzar en este debate que tendrá sus capítulos más adelante y veremos cómo se va desenvolviendo. Y vos mencionabas la gestión de Mauricio Macri y uno viene a cuento por el hecho de que, a propósito de ese comentario que hacíamos respecto de los 664 artículos que tenía la ley de bases original, bueno, uno piensa en esa escena que se vivió en la Cámara de Diputados cuando el jefe del bloque Unión por la Patria mostró dos paquetes, uno bien grande que era justamente semejaba esa caja que le había traído. Sí, que muchos le llamaban ley ómnibus, ¿no? Por la cantidad, la gran heterogeneidad de fue cambiando de vehículo, ¿no? Sí, se fue haciendo más chiquito, ¿no? Lo comparaba empezó siendo un portaaviones, terminó siendo un fitito. De todos modos, estamos hablando de una reforma muy nutrida, que engloba reformas de todo tipo y característica, pero bastante más chica de la versión original. Habrá variado su extensión, pero no su magnitud. Y cuando mostraban esos dos paquetes, pero uno recuerda entonces, y esa es la referencia, el link que hago con la gestión de Macri, que una de las críticas o ironías que le hacían a esa gestión era que siempre decían, él trae un proyecto así, y después cuando llega al recinto es así. Es así. Eso siempre lo decían. Bueno, era la inversa de lo que le terminó sucediendo a otro gobierno en minoría, como es el de Javier Milei. Es lo que toca este gobierno en una minoría extrema. Siempre digo, tienen la mitad de lo que tenía Macri, que era un gobierno en minoría. O sea que tiene 37 diputados, Macri arrancó con 87 y tiene 7 senadores, Macri arrancó con 15 senadores. Exacto. Así que son minorías muy extremas. Un gobierno que a fuerza de golpes fue asimilando, un gobierno que a fuerza de golpes fue asimilando determinados aprendizajes y bueno, y se dio cuenta que no se podía ir por todo, que fue un poco la decisión que había tomado Javier Milei en el primer revés estrepitoso que tuvo en el mes del verano con la ley bases. Después terminó conformándose sin resignar el espíritu original de la ley bases, pero terminó entablando mesas de negociaciones con los gobernadores, con los líderes de los bloques dialoguistas para encaminar una versión que no es la ideal en la óptica del gobierno, pero sí la posible y a todas luces es una reforma que va muy en línea con el objetivo del gobierno de lograr el equilibrio fiscal y las distintas metas que se propone esta Administración de la Libertad Avanza, que ahora se aprestan a iniciar esta segunda etapa que ya no está tan ligada al equilibrio fiscal, si bien ese es un lineamiento que se va a sostener en el tiempo, sino también lograr la emisión cero, ¿no? Eso es un poco lo que terminó de diagramar el ministro de Economía en una conferencia de prensa Caputo para lo que es esta segunda etapa, hablando en términos económicos, ¿no? Y para una tercera etapa va a venir, seguramente a inicios del año que viene, el levantamiento del cepo, ¿no? Teniendo en cuenta que sigue habiendo una brecha cambiaria bastante pronunciada entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Así es, veremos a ver qué es lo que sucede en el terreno económico, pero bueno, como decía Daniela al principio, bueno, hay vida después de la ley de bases y ahora vamos a ir entonces a un proyecto, el proyecto de ley de bien restituido. Sebastián, vos tenés algunas placas sobre el tema. Exactamente, sí, exactamente, es un proyecto bastante transversal, que tiene como autora a Ramiro Gutiérrez, pero también colaboró en la redacción Margarita Stolbizer de Hacemos Coalición Federal y también Caletti, que es la presidenta del Bloque de Innovación Federal, para que el producto de las actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado tengan una reutilización social, es decir, que aquellos bienes que son puestos a disposición de la justicia, que son decomisados, puedan tener un ciclo de reinserción social y que sea devuelto de forma reparatoria a las víctimas de esos delitos complejos como ser, por ejemplo, narcotráfico, trata de personas,
redes de prostitución, venta de órganos, digo, lo que te imagines. También delitos ambientales, corrupción. Bueno, como decíamos recién, la idea es instituir una agencia nacional de recuperación de bienes que va a estar conformada por representantes de los 3 poderes del Estado y también un representante adicional de organizaciones de la sociedad civil. Esta agencia nacional va a tener a disposición, depósitos para poder albergar esos bienes que son decomisados o que son incautados por la justicia. Pero bueno, lo importante de esto es que es un proyecto que atraviesa todo el arco político. Sacando a la izquierda están todos los bloques representados, desde Unión por la Patria, pasando por Hacemos Coalición Como que hay Federal. un vacío, ¿no? Con esos bienes que se decomisan a veces. Los grandes bienes que se decomisan quedan a la vista, y los chicos, o lo que no tiene tanta relevancia, por ahí pueden perderse, ¿no? En un agujero negro. Entonces, sí, exactamente. Bueno, hablamos bien. de todo tipo de bienes Claro. que pueden ser decomisados, como por ejemplo aeronaves, Claro. autos de alta gama, campos, propiedades inmobiliarias, también bienes financieros, bienes físicos, materiales, económicos, pero también bienes financieros. Bueno, como decíamos recién, sí, automóviles de alta gama, también embarcaciones. Entonces la idea es que la justicia pueda poner la lupa y después las fuerzas de seguridad, como auxiliares del Poder Judicial, Sí. vayan, secuestren esto, pero que no queden, que no queden esos bienes sin una asignación específica, sino que puedan ser destinados a la reparación de la sociedad civil, principalmente las víctimas de estos delitos complejos que venimos mencionando anteriormente. O sea, así que bueno, este es más o menos el resumen de este proyecto, que cuenta con diversas firmas. Cristian Ritondo, por ejemplo. De Alessandro, desde La Libertad Avanza, Sí, ¿no? exactamente. De Alessandro también me había olvidado. De Alessandro es uno de los autores principales, y algo importante recalcar es que reemplaza la vieja ley 26.785, que es previa a la dictadura militar de 1974, que obviamente también ponía el acento en esto de recuperar bienes vinculados a las actividades ilícitas, pero no tenía una finalidad reparatoria o reparativa. Claro. Para con las víctimas de estos delitos. Esto significa un cambio de paradigma vinculado a que haya una la reutilización social del producto de estas actividades ilícitas. Si Argentina creara esta agencia nacional que tiene como objetivo restituir a la ciudadanía los bienes de origen ilícito, sería el segundo país en el concierto internacional que estaría cambiando este paradigma. Se sumaría Italia, que ya tiene una agencia nacional de estas características y logró recaudar en los años en que tiene vigencia esta norma 4 billones de euros. Es muchísimo, teniendo en cuenta las restricciones que tiene un país como la Argentina en términos fiscales, en términos de recaudatorios. Así que bueno, a prestar mucha atención con esta iniciativa, que fue presentada algunas semanas atrás por sus autores, Ramiro Gutiérrez, como decías vos, Carlos de Alessandro, Margarita Stolbizer y también Caletti, pero que recoge firmas de todos los bloques a excepción del Frente de Izquierda. Hay tierra fértil para avanzar. Creo que hay una base de consenso importante, y ojalá que se pueda dar un paso concreto y contundente en este sentido, José. Así es. Bueno, esa es una iniciativa. Ha habido varias iniciativas de esas características en los últimos años. Bueno, veremos si tiene todas las posibilidades de avanzar cuando se trata de un tema tan transversal. Bueno, tiene todas las perspectivas de avanzar en este temario legislativo, en el cual, bueno, hay numerosas iniciativas que ya corren con la posibilidad de volver a ser tratadas en las próximas semanas. En el fin de semana se habló bastante sobre iniciativas del gobierno nacional. No hubo funcionarios que salieran a hablar puntualmente de esos temas, pero hablaron por interpósita persona, como se dice. Sí. Hubo notas en las que referían a las cuestiones que mencionábamos al principio del programa, como por ejemplo bajar la edad para votar y también ampliar la Corte Suprema. Dos cuestiones polémicas, si las hay. Y bajar la edad para ir a la cárcel, ¿no? Y eso sí fue formal. Tuvo presentación oficial. Sí. Pero salieron unos off, ¿no? Se ve que hubo
de Casa Rosada, ¿no? Con esto de ver la posibilidad de... Había muchas cosas en marcha con lo electoral, pero lo de la edad causó un poco de sorpresa también, porque esta posibilidad de que ahora es a partir de los 16, que no es obligatorio, y la idea es bajarlo. Eso también para igualarlo con la edad de imputabilidad, ¿no? Entonces ahí... Sí, la lógica que invoca el gobierno es que si a los 13 años ya están preparados los adolescentes para ir a la cárcel, bueno, también con ese mismo criterio estarían preparados para convocarse a las urnas, ¿no? Y ejercer el derecho ciudadano a elegir a sus representantes. Me parece bastante polémico y es uno de los aspectos que podría llegar a quedar en el camino, porque uno no ve al sistema político tan abierto a receptar ese planteo del gobierno, para el oficialismo, ¿no? Donde vio de hecho, Miguel Pichetto ya se expresó en sentido contrario, dijo que le parece bastante razonable mantener la actual edad de 16 años a nivel optativo. ¿Qué es lo que te dice el gobierno como para tratar de contrarrestar esas posiciones? Bueno, la idea es aplicarlos de los 13 años, pero de forma optativa, y recién a los 18 años que sea una obligación, un deber ciudadano. Sí, la de los 16 también es optativo. Recordemos que la edad de los 16 se alcanzó en el año 2012, se votó eso, es lo que se conoció como la Ley de Ciudadanía, la 26.774, es una ley que se instrumentó, también se invitó a las provincias a adherir, y fueron adhiriendo conforme fueron pasando los años, pero no todas adhirieron. ¿Saben cuáles son las provincias que no adhirieron? Yo no lo sabía tampoco. No, investigo. Hoy, Santa Fe y Corrientes son las que el voto lo tienen hasta los 18, el voto provincial. No sabía. Recién a partir de los 18. Bueno, pero a nivel nacional, las generales de la ley para todos, ¿no? Claro, pero en las provincias fueron adhiriendo. Recordemos, Santa Fe tiene una característica muy especial en su sistema electoral. Es uno de los más adelantados, me parece. Y es adelantado al no haber modificado tanto, en realidad. O sea, no sé, pero realmente, por ejemplo, ellos no tienen reelección. Y las elecciones, cada elección provincial, eligen todo de nuevo. Que es un sistema que algunos también, sin ir más lejos, Emilio Monzó lo ha sugerido. Me parece que es una cuestión muy discutible. Y Corrientes siempre desfasado con el resto. Elige distinto, no se adhirió. Bueno, será momento. Este año es un año no electoral, por lo tanto sería el correcto, pero ya estamos a 1 de julio. Eso también está corriendo el tiempo. Cualquier tipo de modificación que se haga en materia electoral, para que tenga un efecto práctico en las elecciones del año que viene, tiene que ser completada antes del mes de diciembre. Porque no pueden haber reformas en años electorales. O mejor dicho, pueden haber reformas, pero no pueden aplicarse con efecto inmediato en las elecciones de ese mismo año. Entonces, si el gobierno tiene pretensiones o ambición de que el año que viene haya una modificación en el funcionamiento electoral, la reforma tiene que ser sancionada en ambas cámaras y reglamentada en el corriente año. Recordemos lo que pasó en el año 2016 con la gestión de Cambiemos, cuando tenía intención de modificar e ir a la boleta única, boleta electrónica era en ese momento. Ellos impulsaban la boleta electrónica como había sido en Capital Federal, pero bueno, en realidad pasó todo el primer semestre, quedó para el segundo semestre ese tema, y después tenían una carrera contrarreloj. Se aprobó en diputados, pero tenían una carrera contrarreloj porque no necesariamente porque tenían que terminar durante el año, sino porque no daban los tiempos para la licitación para las máquinas para votar después. Entonces tenía que terminarla antes de octubre. Después se fue estirando. Llegó el mes de noviembre e hicieron el último intento y vieron que no había manera en el Senado. Además no hubo el último turno electoral. Recordamos a una después ministra que no le fue muy bien con el voto electrónico tampoco, así que lo van a repensar, me imagino, o ver cómo se podría implementar. Me parece que quedó un poco al costado, ¿no? Ahora estamos boleta única de papel. Digo, una acotación, otro de los temas que va a estar en el centro de esta propuesta de reforma electoral va a ser la paridad de género. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la paridad de género? Porque recordemos que la ley bases que incluía una reforma electoral se proponía dejar de lado la paridad de género, que fue paradójicamente impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, con el apoyo, por supuesto, transversal de todos los bloques, pero fue una reforma que se aplicó en el año 2017, que recién se pudo aplicar efectivamente en las elecciones del 2019, porque el 2017 era un año electoral. Pero bueno, eso es una cuestión que tendrá que sopesar la gestión de Javier Milei, porque en el 2017 las mismas fuerzas políticas prácticamente apoyaron, no de forma unánime, pero de una forma contundentemente mayoritaria,
a este criterio de intercalación de candidatos por género en las listas electorales nacionales de todo el país. Así que bueno, esta es una cuestión que tendrá que medir y ir negociando, porque es una bandera que se apropió el conjunto del sistema político y también la sociedad entera. Así que bueno, este es uno de los asuntos que va a estar en debate cuando ingrese un proyecto de reforma electoral que podría ser, según estos off the record que dijo Daniela, el mes que viene, ¿no? En el mes de agosto. En 30 o 40 días se podría llegar a tratar. Veamos lo que nos decía el diputado José Luis Asper, uno de los protagonistas del debate de la ley de bases y el paquete fiscal, lo que decía en nuestra pantalla. Cuando uno trabaja tanto y la cosa termina bien, en mi caso en particular, por cómo soy yo, lo primero que siento es alivio. Sí. Porque bueno, yo soy un hombre muy autoexigente, exijo mucho a mis colaboradores también, ya lo saben, por lo tanto, como la exigencia es muy fuerte de mi parte, entonces yo, frente a tanta exigencia, el resultado es un alivio. También una alegría, pero muy serena, porque reconstruir un país al cual el kirchnerismo lo dejó hecho una villa miseria es un trabajo de hormiga de todos los días, hay que decir, por lo tanto, nunca hay que relajarse, por lo tanto, la alegría tiene que ser una alegría muy serena para poder seguir avanzando y no creértela nunca. Creo que no hay que olvidarnos, particularmente nosotros, el oficialismo, que ayer tuvimos un pasito hacia adelante con la ley base y el paquete fiscal, es que para evitar una crisis como la que evitamos desde el gobierno del presidente Milei, de la planta baja en la cual estaba la economía y todos los indicadores sociales atados a la economía en agosto del año pasado, terminamos en el 10º subsuelo. Y desde el 10º subsuelo estamos pasando desde el -10, estamos -9, -8, -7 y obviamente estamos haciendo todo para recuperar la planta baja cuanto antes. Entonces no podemos olvidarnos de ese contexto. Puesto en otros términos. Sí. El kirchnerismo incendió la casa, la prendió fuego y nosotros salvamos la mitad de la casa. Ahora, la mitad que salvamos quedó llena de humo, de agua, por la bomba de los bomberos, el agua de los bomberos, así que estamos ahí, estamos viendo de la mitad de la casa que no se quemó, salvarla cuanto antes, pero estamos con la casa incendiada la mitad y la otra mitad chamuscada, así que, por lo tanto estamos partiendo desde ahí, por eso la alegría tiene que ser muy serena, porque te queda mucho más por hacer que lo que hiciste. Ahí lo escuchábamos al diputado José Luis Asper en declaraciones que hacía al programa Orden del Día. ¿Les gusta el nombre ese? A mí me gusta. Sí, claro. Los estoy descubriéndolo. Recordemos entonces la programación. A las 11 de la mañana arranca Orden del Día. A las 12 seguimos con el programa Parlamentarias. Después viene a las 1:30, a 13:30 el programa Quórum, con Horacio Embón. A las 15 estamos nosotros con un presidente de cada comisión, no sé, ¿seríamos nosotros? Sería, claro. ¿No? Claro. Ahí tenemos las 3 comisiones y tenemos también, por último, el programa Pasos Perdidos con Amanda Alma y Hernando Fracchelli a las 16 horas cuando terminamos nosotros, que tenemos media hora más. Y bueno, esos son las nombres. Muy bien elegidos los nombres de los programas, ¿no? Sí. Digo, muy representativos del funcionamiento de esta cámara, ¿no? Para poner al espectador a ver si sabe cuál es cada uno. Claro, es para poner a prueba a la audiencia, a ver si estamos frente a una audiencia calificada del otro lado de la pantalla. Yo creo que sí. Sin lugar a dudas. Así es, y bueno, eso es un poco y bueno, en el inicio de este segundo semestre, después de un primer semestre que estuvo dominado por el debate de la ley de bases, el paquete fiscal. Y ahora, bueno, hay un montón de leyes que viene, que ya hemos desgranado un poquito, pero la vamos a seguir detallando después de un muy breve corte.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones,
diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Y seguimos con el plenario y bueno, mencionábamos al principio el inicio de este segundo semestre, que en principio se hablaba de la posibilidad de una sesión para esta semana, una sesión que había sido pedida hace un mes, el 4 de junio la pidieron, Sí. y estaba prevista, no volvió a hablarse, pero era para el 3 de julio, la había pedido el radicalismo, el bloque radical, para tratar los temas educativos, el tema de la restitución del FONID y el financiamiento universitario. ¿Esa sesión se hace? Esa sesión no se hace porque sabemos nosotros que no se hace, pero no está firmado todavía el pedido de baja de parte de quienes firmaron. Rodrigo de Loredo y aliados firmaron ese pedido, y para darlo de baja tienen que decir, bueno, no queremos que se realice esa sesión, así que tiene que haber una comunicación formal que todavía, de acuerdo a lo que sabemos, no sucedió. Pero ya sabemos que el miércoles no va a haber sesión. Sí, había sido un compromiso que había salido producto de la multitudinaria movilización del 23 de abril. Hubo, aquella vez hubo una convocatoria, una sesión especial que no obtuvo quórum por parte de Unión por la Patria. La UCR no concurrió, tampoco hacemos coalición federal a esa cita, bueno, con la excusa de que más adelante, de que estaba en todo caso, en ese momento se estaba desarrollando negociaciones entre los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional con el Gobierno Nacional que estaban encaminadas. Finalmente esas conversaciones no dieron sus frutos, entonces la UCR, comprometido con la comunidad académica, tal cual lo dice su tradición académica de la Unión Cívica Radical, convocó a una sesión especial, dijo que iba a convocar una sesión especial. Primero se firmaron los dictámenes vinculados al restablecimiento del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero también en el mismo plenario de comisiones firmó dictámenes para el financiamiento de las universidades nacionales, ¿no? Para la recomposición del presupuesto para las casas de estudio y para los hospitales universitarios de todo el país, con algunas diferencias entre los dictámenes firmados por Unión por la Patria y la UCR, porque en el dictamen de restablecimiento del FONID, la UCR había puesto allí la declaración de la esencialidad educativa, ¿no? Metió por la ventana eso, pero en todo caso había un compromiso de tratar en el corto plazo estos dos temas fundamentales vinculados a la educación. En la sesión especial en la que se terminó dando media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, Unión por la Patria hizo un pedido de apartamiento de reglamento para que se votara la inclusión en el temario de estos temas, ¿no? De la reposición del FONID y también del presupuesto universitario. En esa votación tomó la palabra Marcela Antora, seguidamente de Dania Tabela, y ellas argumentaron que no iban a apoyar esa inclusión en el temario de esa sesión, estos dos temas educativos, porque ellos habían pedido para cuando terminara la discusión de la ley bases, es decir, para el día 3 de julio, o sea, dentro de 2 días, esta sesión especial que finalmente fue dejada sin efecto por un pedido del gobierno en el marco de las negociaciones por la ley de ganancias, dentro de lo que era el paquete fiscal, y como muestra de buena voluntad, la UCR decidió desistir de este pedido de convocatoria, y una cuestión, esta de la educación, que termina dilatándose por una decisión política de la Unión Cívica Radical y del conjunto de los bloques de aloístas. Veremos cuándo se va a poner nuevamente en agenda este tema que preocupa y mucho en la comunidad académica y en la comunidad también
educativa a nivel medio, sobre todo a nivel medio, pero también en todo el ciclo educativo inicial, medio y superior. En definitiva, bueno, esta semana no va a haber sesión. Sí, y toda esa vuelta para por lo ese que está tema diciendo no nuestro conductor, que no va a haber sesión. No va a haber Todo a gusto. sesión. Pero un tema que se habló el fin de semana tiene que ver con la ampliación de la Corte Suprema, una alternativa que se echó a correr durante el fin de semana. Sí. De ese tema vas a hablar vos. Sí. Pero no exactamente Preparé de el eso en proyecto, particular. Mirá, a ver, preparé el proyecto con olfato, evidentemente, porque es un tema, ahora les voy a contar, un tema que tiene que ver con la composición de la Corte Suprema, pero no tiene que ver con la ampliación, sino que tiene que ver con un tema que estábamos hablando antes, que es la posibilidad de sumar más mujeres a todas las instancias de todos los poderes para tener esa representación que hoy en la Corte Suprema no está, y hace rato que no está, ¿no es cierto? Claro. Estamos con un lugar vacante en la Corte Suprema, que no solo está vacante, un lugar que tenía una mujer, no solo está vacante, sino que hay 2 candidatos hombres, ¿no? Claro. Para... Había 2 mujeres en la Corte Suprema, Exacto. que era Carmen Aljibay y Elena Hayton. Una falleció Sí. y la otra se jubiló. Se terminó su... Y ahora los que vienen son 2 varones. Es como, tenemos un candidato para la vacante y para la vacante que se va a hacer también es candidato hombre. Entonces ahí hay un proyecto que estuve revisando de Mónica Fein, del Partido Socialista, también con la firma de Esteban Paulón, de su compañero del partido, y que dicen, bueno, modificar el artículo 21 del decreto ley 12.085 de 1958, ya estamos hablando de lejos del siglo pasado, de organización de la justicia nacional. Entonces ahí marco un punto. 5 integrantes, dice, eso no lo tocan. No. Ahí en los fundamentos consideran que con 5 integrantes se puede cumplir exactamente lo que ellos proponen, que ahora les cuento. 5 integrantes en ese punto no, esto no está en línea con lo que se está charlando de manera informal respecto del gobierno, y plantea, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa ahora? Hay 2 lugares vacantes, tenemos un candidato, Ariel Lijo, para la vacante que ya está, y tenemos a García Mancilla para el lugar que va a dejar Maqueda a partir del 31 de diciembre, con esos, cuando cumple 75 años. La idea del gobierno es que no va a haber exactamente posibilidad de continuidad, como ya hubo otros casos. Si bien la justicia lo permite para algunos casos, en este el gobierno dice que no va a haber. Entonces ahí Mónica Fein que dice, bueno, pongamos a través de una ley una propuesta de 30% de miembros mujeres como mínimo, la posibilidad de que, a ver, más allá de ponerle un porcentaje, la posibilidad de decir, por lo menos, si tenemos 4 hombres, que alguno de los candidatos que estamos hablando sea una mujer. Esto lo había dicho, incluso lo había dicho Victoria Villarruel, ¿no? Que cuando se conocieron los candidatos de un proceso que va a tener lo suyo en el Senado, a través de la Comisión de Acuerdo, donde ya se presentaron impugnaciones, donde ya entraron los pliegos a través de, en la última sesión, la posibilidad de decir, bueno, podemos impulsar a una mujer, puede estar por lo menos en el menú. Bueno, ni siquiera está en este menú de lo que se va a tratar en el corto plazo. Distinto sería esto si aumentan los miembros. Claro. ¿Qué pasaría en ese caso? Pero este proyecto a mí me da la sensación que complementa también. Creo que se puede meter en esa discusión, de decir, bueno, ¿querés más miembros? Bueno, podemos incorporar esta posibilidad de que por escrito haya cierta cantidad de candidatos y de integrantes que sean mujer. Ahí lo que decía recién José, Elena Hayton, la primera mujer en 2004, hace 20 años, con toda la historia que tiene la Corte, recién la primera mujer llegó hace 20 años a la Corte Suprema, ¿no? Es notorio eso. Es notorio, exactamente. Eso lo menciona en los fundamentos, diciendo lo costoso que fue, y no por falta de figuras que puedan ocupar, ¿no? También hubo caso de ocupar, ¿se acuerdan? La Procuraduría, también hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, también para ocupar ese cargo, que sigue vacante, ¿no? También. Y lo que advierten en este proyecto de ley, que está en la siguiente placa,
advierten que Argentina no está cumpliendo con los tratados de derechos humanos a los que se adhiere en la Constitución, en esto de lo que es el techo de cristal judicial que sigue existiendo, que es uno de los poderes donde el techo está más abajo, Claro, ¿no? las mujeres no ocupan lugares. No ocupa lugares, sí hay ejemplos de juezas, sí hay ejemplos de fiscales, sí hay ejemplos de mujeres referentes importantes, pero no están tenidas en cuenta. Lo que dicen es lo siguiente. Para muchos cargos que se presentan ternas, las ternas tienen mujeres. Sí. Luego los candidatos son hombres. Sí. Entonces, ¿cómo, digamos, fue hecho pensando concretamente en aumentar la cantidad de mujeres en los distintos puestos en el Poder Judicial? ¿O fue solo eso cuando se imponen las ternas con mujeres para tapar un bache o un reclamo de manera superficial, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos resolver? ¿Podemos obligar que de esas ternas salga una mujer? No, tampoco. Pero sí poner cierta cantidad. Bueno, si ya hay 4 hombres, el lugar que queda vacante debería ser mujer. Se pone una mujer, luego hay otra vacante, puede volver un hombre, pero respetando siempre, aunque sea una proporción. Se está pidiendo una mujer dentro de 5, no es que tengan una mayoría. Porque aparte se da el caso, escuchaba de gente del derecho que decía, se da la situación de que las mujeres no solamente no ocupan lugares de relevancia o las que están, siempre son juezas de familia. Claro. O, bueno, uno tiene el caso de Servini, la jueza Servini, que está en un cargo federal, pero de los 12 jueces federales, creo que hay 2 mujeres. Exacto. Por eso no logran. Lo que decía Seba cuando estábamos hablando de la paridad en el Congreso y la posibilidad de dar marcha atrás o ir algunos pasos para atrás, diputados está más o menos cerca. En cada elección, bueno, cambia un poquito la composición. El Senado no está cerca todavía. Claro. Aún con esa ley de paridad que establece un hombre, una mujer, si el hombre es cabeza de senadores y es el partido de la minoría, entró el hombre solo. Sí, pasa que el 99% de las listas están en el Senado están encabezadas por hombres. Entonces, claro. Los cargos que se consiguen por la primera minoría, que es una sola banca, siempre termina siendo un hombre. Por eso cada 3 hay entra uno. Por eso hay esa disparidad entre hombres y mujeres que persiste en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde se va tiende a equilibrarse bastante porque entran muchos más diputados por cada una de las listas. Claro. Y provincias. Por eso, ver qué pasa, bueno, ya también estábamos, en el programa anterior estaban hablando un poco de los impuestos que paga el Poder Judicial. El Poder Judicial siempre es el más difícil, ¿no?, de entrar con modificaciones, con modernizaciones, con tocar derechos adquiridos, beneficios. Entonces, en este caso, bueno, Alberto Fernández lo sufrió bastante, esta disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Siempre termina todo lo que acá entró en el Congreso para tratar reformas, cuesta un montón, ¿no? Hubo bueno, la reforma judicial que no tuvo éxito, la implementación del régimen penal, que está difícil también en las provincias, todo lo que estos vínculos entre poderes, el poder judicial tiene mucho peso. Por eso me parece que se viene una discusión dura. De hecho, hubo una media sanción de una ampliación de la Corte en la gestión anterior para llevar el número de ministros de la Corte a 15 miembros. Bueno, eso terminó cajoneado aquí en la Cámara de Diputados, pero fue otro de los proyectos de tinte judicial que quedaron, que cayeron en saco roto, ¿no? Que finalmente no vieron la luz. Exactamente. Así Yo que bueno. A propósito de lo que decís, el tema de las ternas, bueno, hablamos de 3, la Cámara Nacional Electoral, por ejemplo, que durante muchísimos años estuvo ocupada solamente por 2, porque tenía una vacancia y no se completaba. Hubo durante la gestión Cambiemos, hubo un concurso para ocuparla y me acuerdo en ese momento la que había salido mejor calificada era una mujer que era de origen radical. Entonces, por eso el propio Cambiemos la postergó a ella. Y después el gobierno siguiente, el gobierno de Alberto Fernández, terminó designando a un juez de apellido Bejas, que es vinculado con el peronismo, justamente de Tucumán, y bueno, son 3 varones. Sí, por eso, ahí lo mismo, preferíamos funcionar con hombres y lugares vacantes. Por eso me parece que si se abre la discusión finalmente de la Corte Suprema, ojo, estamos ante un avance con 2 candidatos a la Corte Suprema ya ingresados para trabajar en el Senado, ¿no? No se había podido, durante el último tiempo de Alberto Fernández, no se había podido ni siquiera
Ni siquiera se había podido poner le iba a decir el Frente para la Victoria, Unión por la Patria, se había podido poner de acuerdo internamente Frente de todos, sobre quién era candidato. Sí, Hubo unos candidatos que eran vetados por un sector, entonces ni siquiera podían sacar un candidato interno. Así que me parece que esto por lo menos es un avance, por lo menos cubrir las vacantes para el funcionamiento así como está. Tal cual. Y una pequeña digresión respecto a este debate que nos traes vos, Dani. Digo, la paridad de género tampoco llega a los distintos ámbitos de la representación institucional, no solamente el Poder Judicial, también hablemos de cómo está conformado el gabinete, con muy pocas ministras mujeres. Ya hablamos de lo que es el Senado, en la Cámara de Diputados, bueno, sí, pero dos, ¿no? Está Patricia Bullrich y está Sandra Petovelo. Bien, pero también pensemos en cómo es la estructura de los sindicatos, de las cámaras empresarias, que están fuertemente masculinizados, donde la presencia de las mujeres, por ejemplo, en los sindicatos siempre son la Secretaría de Género, digo, esos cargos que están más feminizados, pero no llegan a tener las mismas cuotas de poder que tienen los hombres, ni hablar en el ámbito corporativo. Los sindicatos se vienen también en el Congreso, pero bueno, ese techo de van a meterse ahí también, me parece un poco. Así que tenemos menos. Hay una ley ahí, yo me acuerdo una parroquial, cuando la primera vez que yo tuve que hacer placas, la hice sobre el tema de cupo femenino en los gremios, que existía y no se respetaba, pero para nada. ¿No? Para nada, claro. ¿Qué es el 30%? Sí, y no se respeta, obvio. No se respeta. Está claro que no se respeta, pero sí, evidentemente va a venir ahí impulsar una ley sobre esa cuestión. Veremos si figura en estas comisiones, alguna ley de esas características, en las comisiones que están previstas para esta semana, que son muchas, demostrando que hay mucha actividad en comisiones durante este periodo ordinario. Recordemos que julio es un mes donde merma la actividad legislativa, pero hasta ahora no hay señales. Bueno, va a haber receso, ¿no? Hacia fin de mes, creo que entre el 16 y el 29 va a haber un receso y efectivamente ahí va a haber un parate de la actividad legislativa, pero hasta que no termine, hasta el último día hábil del calendario electoral, va a haber un intenso trabajo de comisiones y eso se celebra, ¿no? Y esto arranca mañana a las 11 de la mañana. Tenemos una comisión muy activa, que es la Comisión de Legislación del Trabajo, que está presidida por Martín Tetaz y que va a tratar el tema con invitados, el tema de la modificación de la jornada laboral. Es una comisión que es un tema que ya se venía debatiendo durante la gestión anterior, que fue rescatado por el radicalismo, nada menos que Martín Tetaz, que es ponderado en todas las reuniones. Hoy tenía unas jornadas, ¿no? Hoy tenía una actividad Martín Tetaz acá en el Congreso, pero sobre educación. Ah, ok. Sobre educación, sí. Después a las 14 tenemos otra de las comisiones que viene reuniéndose seguido, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que preside Sabrina Ahmechet, que estuvo hoy en el programa Parlamentarias, hoy en una entrevista que le realizaron, hablando en ese programa sobre la conmemoración, sobre lo que van a tratar mañana en la reunión, que va a ser la conmemoración, a propósito de la conmemoración de nada menos del 30 aniversario del atentado contra la sede de la AMIA, el 18 de julio, recordemos. Fueron invitadas autoridades comunitarias y familiares de víctimas del atentado. Bueno, de eso se hablará mañana a partir de las 14:30. Hay una reunión de la Comisión de Comercio, esa no me acuerdo quién la preside, pero en instantes. Pero va a haber designación de autoridades. Había sido Lena, ¿no? En algún momento. Sí, muy hace poco. Bueno, amiga de TV. Sí. Gabriela Lena. Lena, sí. Fue invitado el secretario de Comercio e Industria de la Nación. Está buscando en tiempo real, Dani. Sí, esto es televisión verdad, exactamente. Al mismo tiempo se va a recibir a diferentes entidades industriales y comerciales. Van a abordar nada menos que las políticas de importación y regulación de aranceles del sector. Es un temazo ese. A las 14:30, a la misma hora, hay una reunión de población y desarrollo humano, donde también fueron invitados funcionarios del Poder Ejecutivo y van a avanzar sobre la composición demográfica de Argentina y sus características. Ese es el temario previsto para hoy. Después pasamos a las 16. A ver, vos ya tenías aquí. Estoy lenta. A las 16 tenemos la Comisión de Finanzas, que es presidida por Berti Venegas Lynch. Y ahí está el temario solamente para designación de autoridades. Sí, una de las pocas que faltaban conformar, ¿no? La de la Comisión de Finanzas, que había tenido mucho trabajo
los años anteriores, sobre todo el año pasado. Pero había habido ahí hubo un problema en torno a la presidencia de Bertie Venegas Lynch cuando fue todo lo del juicio político. Claro, ahí, porque de ahí quedó medio lo frisada. quieren mudar para juicio político. Ese es un tema que quedó pendiente. Sí, había sido, en algún momento se le habían prometido a Marcela Pagano, creo que hubo un problema político ahí, bueno, es la crisis política que hubo en La Libertad Avanza, que después se terminó zanjando bastante bien. Quedó corrida Marcela Pagano y, desembarca ahora Bertie Venegas Lynch, va a ser oficializado el día de mañana. No, él sigue en finanzas. Veremos si en definitiva, en finanzas, pero él iba para, él... Lo querían mover a juicio político. Juicio político. Claro. A menos que terminen anunciándose otra cosa en finanzas, un cambio, pero no es necesariamente lo que pueda llegar a suceder. 17:30 tenemos previsión y seguridad social, y ahí son temas varios en esa comisión. Van a avanzar sobre el proyecto de ley en revisión que se aprueba el convenio de seguridad social entre Argentina y Corea, también un convenio sobre seguridad social entre Argentina y Canadá, y proyectos de resolución y declaración. Después tenemos el miércoles muy activa la jornada. Arrancamos a las 11 también con legislación penal. Un tema que... Se la rompe, te digo. Ese tema, eso, nos vamos a quedar hablando de eso. Es el maltrato animal, es la ley 14.346, modificaciones sobre actos de maltrato y penalidades. Ese es el tema previsto. Sí, el presidente Javier Milei se interesó especialmente y tuvo un intercambio en Twitter con uno de los autores de estas iniciativas, Ley Conan, que es Damián Arabia, del PRO, que tiene un proyecto para agravar las multas y las penas para las personas que ejecuten actos de crueldad o de maltrato contra mascotas. También se los inhabilita para la custodia. Vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. Esta también tiene un proyecto sobre el tema Pablo Juliano, radical. Y hay proyectos también que van a formar parte de la agenda de esa jornada de los diputados Sotolano y Aguirre. Después tenemos a las 11 también, a la misma hora, la reunión de turismo, que van a analizar una creación del programa de inversiones turísticas que brindará créditos a micro y pequeños prestadores de servicios turísticos. También hay otra serie de resoluciones y declaraciones. 11:30 en el Salón de Lía Parodi va a haber una reunión de otras comisiones que se han movido mucho este año, que son legislación penal y seguridad interior, que están trabajando sobre esos proyectos del Poder Ejecutivo. Recordemos, hubo 5 proyectos del Poder Ejecutivo que tienen que ver con el tema de la seguridad. Ya hay varios dictaminados, 2 por lo menos, y ahora van a tratar uno que se presentó el 15 de abril de este año. Es el proyecto de ley sobre abordaje integral del crimen organizado. Es una reforma del Código Penal donde se pretende incorporar en el artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos. Eso es el tema que van a analizar desde las 11:30. Hay una ley que se llama antimafia, la habían presentado así, no sé si es esta misma o es otra parte. No, me pareció que sí cuando decía crimen organizado, pero no. También lo trataron. La pregunta es si se iba a dictaminar, porque acá no hay invitados. Nos dicen, esta mañana consultamos, nos dicen que todavía no, que van a haber debate entre los diputados, pero seguramente va a ser el último debate, después van a dictaminar. Sí, estaba el tema de la ley de reiterancia. También está ahí, sí. Pero bueno, ahora van por el tema de armas de fuego, ¿no? Bien. A las 12 tenemos vivienda y ordenamiento urbano, con invitados también. Y a las 14:30, es otra de las comisiones VEDET, que es prevención de adicciones, que se va a reunir en plenario con acción social y salud pública, comunicaciones, informática y legislación penal. Uno ya sabe que cuando hay un tema lo quieren avanzar realmente, y es el tema que estamos hablando de ludopatía, entonces se activa con varias comisiones. Te ponen todas las comisiones juntas. Claro, y eso es una buena señal de que se va a avanzar con ese tema. Un tema que trascendió un poquito ya, ¿no? Me parece que como que ganó un poco de visibilidad pública, entonces... Si no, estos temas eran un poco difíciles acá. Sí, y va a haber especialistas que son de ciberapuestas y ludopatía. Y por último, ese miércoles, y ahí vamos a parar para ir a una pausa, tenemos a familias, niñez y juventudes, que es un temario amplio, que tienen un proyecto de ley para sustituir un artículo
de la ley denominada Convención Relativa de la Competencia y bueno, un montón de otros temas, uno de materia de responsabilidad parental y medida de protección de los niños. Después nos adentraremos en este tema seguramente el miércoles y el jueves vamos a ir comentando de qué se trata estos temas. Que después el jueves hay una reunión de un grupo parlamentario de amistad, en este caso con Indonesia, y el viernes, para terminar y antes que nos reten porque nos pasamos de tiempo, el viernes hay una reunión, no es habitual, atención. Es de Acción Social y Salud Pública en la provincia de Tucumán, en la legislatura de la provincia de Tucumán, donde fueron invitados representantes del sector público y privado para evaluar las medidas para afrontar la realidad actual del sector privado del sistema de salud. Estoy impactado que se va a deliberar el día viernes. Digo, no es algo común. Por ahí la gente que nos está sintonizando no le parece gran cosa, pero para nosotros es así. Que se ponga en tratamiento un tema un día viernes es en Tucumán porque una gran noticia. De ahí es el presidente de la comisión, Pablo Schepling. Claro. Pero, bueno, bienvenidos sea el trabajo, no nos quejamos por eso. Bueno, ahora pausa y ya volvemos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Y seguimos con plenario en una jornada en la que, bueno, recién mencionábamos todas las propuestas que hay del cronograma legislativo que hay para toda la semana. Recordemos, de martes a viernes, actividad plena en la Cámara de Diputados. Bueno, activando una serie de iniciativas que bueno, el trabajo, siempre se dice, es el trabajo real, se ve en las comisiones. Pero bueno, para hablar justamente sobre ese trabajo real que se ve en las comisiones y en el recinto también, por supuesto, nos vamos a la provincia de Salta. Y estamos con nuestro invitado, el diputado de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, a quien saludamos desde aquí. José Di Mauro lo saluda. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, José. Muy agradecido por la invitación a participar en el programa. Y bueno, de paso, saludo a todo el equipo de producción que siempre me trataron tan bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, es un equipo que trabaja arduamente para poner a llevar adelante este programa. Y bueno, y diputado, hablando de trabajo arduo, fue arduo el trabajo que tuvieron con la ley de bases, pero bueno, finalmente se resultó aprobada. Bueno, ¿cuál es el balance sintético que usted hace de esa ley que terminó saliendo mucho más chica de lo que era originalmente, pero no menos sustanciosa? Sí, podríamos decir en líneas generales, en cuanto a cantidad de artículos, la sanción definitiva se lleva más o menos la mitad de lo que era el proyecto original. Pero bueno, los puntos que toca son muy importantes para que el Poder Ejecutivo pueda arrancar con lo que tiene planificado en materia de racionalización de la administración, reordenamiento de la administración, para generar todo el clima que debe tener cualquier persona que piensa en invertir, sobre todo destrabar, eliminar trabas burocráticas para que sea un poco más amigable a la República Argentina y el tiempo que demanda el Estado en tramitaciones se vea reducido. El balance, por supuesto, es positivo, el resultado fue favorable. Yo en mi discurso agradecí el acompañamiento de aquellos bloques y los diputados que han considerado que es el momento de buscar la forma de darle las herramientas al gobierno que eligió el pueblo. Eso tiene mucho de patriotismo antes de anteponer intereses personales o partidarios u obstruccionismo que no le hacen bien a la Argentina. Pero bueno, ya dimos este primer paso, falta la promulgación, la reglamentación, y para que de una vez por todas se eliminen todas las trabas y se deje a cada uno de los privados un panorama para que pueda progresar en base al esfuerzo propio. El Estado no va a ayudar ni va a hacer que triunfe nadie en particular,
sino que el triunfo o el éxito de los argentinos y el progreso en materia económica va a ser el resultado del esfuerzo de cada uno. Diputado, siguiendo con lo que fue la ley de bases, hay un proyecto en particular que se incluyó durante el primer debate en diputados, incluyó es la cuestión del tabaco, un tema que usted bien maneja, y usted está conforme. La Libertad Avanza terminó votando en contra en el particular durante el debate allá por el 30 de abril. ¿Usted está conforme con esa iniciativa que terminó formando parte de la ley? Mire, la forma de introducción ha sido un poco extraña, traída de los pelos. La solución que se propuso y que terminó integrando el paquete de ley base no es una solución que vaya a resolver ningún tipo de problema. Mire, han cambiado una tributación mínima, ¿no es cierto?, por un aumento de 3 puntos en la tasa de impuesto interno. La propuesta que teníamos nosotros, de los diputados de Salta, de Libertad Avanza, era avanzar para eliminar los aspectos que podrían considerar como inconstitucional el impuesto mínimo dentro del impuesto interno, creando un impuesto separado que se llame un impuesto fijo sobre el paquete de cigarrillos, y volver a la alícuota del 75% que marcó un hito en la vida, digamos, del impuesto interno a los cigarrillos y en su recaudación, que vaya a saber por qué mente atrofiada se bajó al 70%. Lo cierto es que la recaudación hasta noviembre se había reducido a la mitad de lo que tenía en términos reales en el año 2017, y hoy, fruto de la evolución de los precios y en las cuestiones del mercado, la recaudación bajó un 30% adicional. Este cambio en la ley del 70 al 73% para el bolsillo del productor tabacalero, o sea, el Fondo Especial de Tabaco, solo significa un incremento del 10%. Y en materia de impuesto interno solo un 14% sobre el 70%, o sea, sobre lo que estamos atrasados. Y esto tiene que, una vez que esté reglamentado, yo voy a presentar como corresponde el proyecto de ley que establece la creación de un tributo fijo por paquete de cigarrillos y el impuesto variable, el impuesto interno a los cigarrillos sea al 75%. Que todos paguen todo. Acá no puede haber ningún tipo de ley que vaya a inclinar el mercado o vaya a favorecer a ningún tipo de interés particular en el mercado. El mercado se lo gana con calidad y con precio. Y el Poder Legislativo, en el mundo que yo conozco, no puede incidir ni favorecer a ninguno de los dos puntos en pugna de empresas nacionales o extranjeras. Y el Estado, yo creo que acá, por la forma en que se planteó, cómo se conformó la mayoría que logró las sanciones, 80 y tantos votos, creo que se han equivocado. Vamos a tener menos recaudación de impuestos internos que el año anterior y menos recaudación del Fondo Especial de Tabaco. Y esto es fruto de que, bueno, fue impulsado con algunos intereses particulares, pero los diputados que lo presentaron evidentemente no conocen el mundo del tabaco, ni de la recaudación, ni de la imposición sobre el tabaco. Y bueno, esto lleva a cometer errores. Diputado, ahora en los próximos días, bueno, el 9 de julio se espera que el presidente de la Nación firme el acta de mayo, ese pacto de mayo, ahora parece que se va a llamar acta de mayo, pero usted en su provincia tiene un pacto propio del gobernador, el pacto de Güemes. ¿Qué opina sobre esa iniciativa del gobernador Sáenz? El gobernador acá hizo un gran bombo con el pacto de Güemes, pero es un pacto vacío en su sustancia al momento en que lo suscribieron. La cronología indica lo siguiente: el día 11 de junio fue convocado por el jefe de gabinete, don Guillermo Francos, y suscribieron un acta, un compromiso para la consecución de las obras que estaban interrumpidas y que forman parte de esas obras del pacto de mayo. Es decir, la Nación acordó con la provincia la consecución antes de que se firme el Pacto de Mayo, que pedía la consecución de esas obras. Pero bueno, al quedar vacío de contenido y siendo que el gobernador siempre se esmera en tener algún tipo de trascendencia mediática, en vez de reformular su propuesta, insistió y le hizo firmar a todas las fuerzas vivas del sector empresario un pacto que estaba vacío porque ya era de objeto cumplido, y la caradurez fue más adelante, que le indujo a un engaño a la vicepresidente y también a
al presidente de la Nación llevando un pacto vacío, sin contenido, porque cuando ya está satisfecho el objeto del pacto, lo que se va es un papel manchado con tinta, porque no va a producir, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces el pacto de mayo fue satisfecho, el gobernador mintió, le mintió a los empresarios, le mintió a la vicepresidente y continúa mintiendo con la propaganda, pero los hechos son sagrados, la interpretación es libre. El 11 de junio se firmó la continuación de la obra pública y el acuerdo con la provincia. El 14 lo hizo firmar a los empresarios y hizo toda la pantomima el 17 de junio. Realmente es una persona que es muy poco apegada a la verdad, nuestro gobernador. Diputado, para terminar, seguimos en su provincia y usted sabe que, bueno, la Libertad Avanza se va expandiendo el partido, como partido. Ustedes son aliados de la Libertad Avanza. ¿Cómo está la negociación, en todo caso, con Karina Milei, para, bueno, qué es lo que van a hacer en su provincia, Salta? Bien, en la provincia de Salta fue el segundo distrito donde tuvo una constitución oficial el Partido de la Libertad Avanza. Yo presido un partido que se llama Ahora Patria, que responde al olmedismo, y somos aliados incondicionales a la Libertad Avanza a nivel nacional y, por supuesto, detrás de el gobierno de Javier Milei. Nosotros no vamos a tener ningún tipo de inconveniente acá en el distrito entre la Libertad Avanza y el partido que yo pertenezco. Todo lo contrario, compartimos objetivos, formas de trabajar y sobre todo esta que nos impulsa y nos lleva a trabajar juntos, que es ver una Argentina grande para el futuro. Karina Milei, por supuesto que vamos a trabajar en forma incansable para tener un excelente resultado en la elección 2025, aportar los diputados que vayan a reforzar la fuerza en el Parlamento para acercarnos a un número donde se posibilite llevar adelante la gran cantidad de transformaciones que quedan pendientes. Pero eso depende del trabajo que hagamos, pero que no quepa ninguna duda. Ahora Patria, el partido que yo presido, es un aliado incondicional y perenne de la Libertad Avanza. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su participación en nuestro programa y bueno, lo saludamos y lo vemos en Buenos Aires en cualquier momento. Gracias, diputado. Así será. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, estábamos con el diputado Carlos Zapata de la Libertad Avanza y bueno, contándonos un panorama de, en particular, el tema ese de esa espina que les quedó clavada con la cuestión del artículo ese que se introdujo por el tema del tabaco. Uno ya quedó lejano, ¿no? Pero qué polémica que hubo con eso. Vamos a seguir hablando de la ley de bases por los próximos 6 meses también. Sí, tranquilamente. Porque también vamos a estar viendo cómo se va a implementar, ¿no? Que dicen que el gobierno nacional que no viene para nada rápido. Así que también en paralelo a lo que pasa en el Congreso vamos a ir siguiendo un poco cómo se va a implementar y qué va a pasar. Son muchísimos artículos, ¿no? Con algunos artículos que van a venir arduos, me parece. Sí, sobre todo la reforma laboral, es un tema a seguir de cerca. Y me quedo también con la imagen que ponía de fondo en esta comunicación virtual que tuvimos con el diputado Zapata de la ciudad de Purmamarca, uno de los íconos turísticos de su provincia. Así que, bueno, en su doble condición, el diputado Zapata de diputado nacional, pero también de promotor turístico, los atractivos que hay en su propia provincia, ¿no? Así es, muy bien hecha la observación. Y bueno, veamos ahora qué es lo que va a suceder, qué es lo que nos presenta para este segundo semestre la agenda legislativa del Gobierno Nacional. De eso nos va a hablar Sebastián. Bueno, exactamente, sí, volvemos un poco al hilo narrativo, al hilo conductor del principio del programa, cuando decíamos que una vez conseguida la ley bases, el gobierno termina por cumplimentar con la primera etapa, ¿no?, de la gestión de gobierno, caracterizada más que nada por esta cuestión vinculada a lograr el equilibrio fiscal y poder sostenerlo en el tiempo. Los objetivos económicos obviamente no se agotan allí, ahora es la propuesta del gobierno para lograr la emisión cero y también resolver la cuestión cambiaria, que sigue siendo una cuestión que está sufriendo algunas turbulencias. Pero vamos a lo político y concretamente a la arena parlamentaria, porque el Poder Ejecutivo va a volcar una serie de iniciativas para este segundo semestre que quiere y va a buscar el acompañamiento de los distintos bloques políticos. Obviamente no cuenta ni con Unión por la Patria, que es la principal minoría con 99 miembros, ni tampoco con el Frente de Izquierda, y posiblemente tampoco con los dos socialistas de Santa Fe. Natalia de la Sota se muestra también bastante díscola, pero digamos, haciendo un panorama más general, digamos que cuenta con un sistema opositor bastante amigable y bastante complaciente a sus propios intereses
políticos, hablamos de la UCR, de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, que probablemente se unan en un mismo esquema en las próximas semanas, la Coalición Cívica y, bueno, todo este espectro o este arco político de una oposición bastante que colabora con los objetivos, con el rumbo general del gobierno. Y para esta segunda etapa aparecen varios hitos, ¿no? Uno es reflotar la reforma electoral que había tenido su primera aparición en la Ley de Bases Primigenia, ya por el mes de diciembre. Fue uno de los primeros, lo dijimos antes con Daniela, con vos también, José, una de las primeras cuestiones que quedó dejada de lado definitivamente afuera del texto fue la reforma electoral, porque suscitaba mucha controversia, especialmente la implementación de un sistema de circunscripción uninominal, ¿no? Pero también quedaron afuera, bueno, la toga y el martillo, quedaron afuera, la reforma laboral había quedado afuera también, después se reintrodujo más adelante. Fue uno de los puntos que quedaron afuera para dejar el terreno más limpio para entablar negociaciones con los bloques dialoguistas. De hecho, fue un proceso muy largo, muy tedioso, que llevó muchos meses, así que bien hicieron en dejar a un lado cuestiones que generan ruido. Pero ahora es el momento de retomar con una agenda que el gobierno considera que es legítima y que puede tener socios políticos, ¿no? Lo que quería la oposición dialoguista era que esa cuestión fuera tratada por separado y no dentro de una ley ómnibus o una ley más abarcativa como lo fue la ley bases. Así que finalmente el paquete de esta reforma electoral lo que incluye es, bueno, por un lado cuestiones que ya estaban, como la eliminación de las PASO, la implementación de la boleta única, y veremos si en la cuestión más técnica termina prevaleciendo la boleta única de papel o el sistema de votación electrónico. También se complementaría esta cuestión de darle mayor participación social a la sociedad a la hora de confeccionar las listas de candidatos con esta cuestión de las listas abiertas, ¿no? Después vamos a explicar un poquito de qué se trata esto, ¿no? La eliminación de las PASO tiene que ver con que el Estado, digamos, tiene que ver con una convicción ideológica del gobierno de no volcar recursos para financiar las internas partidarias, ¿no? El Estado no tiene que estar totalmente desenganchado de la vida interna de los partidos políticos, entonces no tiene que financiar con sus propios recursos, con los recursos de todos y todas, las cuestiones internas de los partidos. Como decíamos, las listas abiertas y la boleta única. ¿Qué son las listas abiertas? Las listas abiertas no está del todo definido cuál va a ser el sistema, porque hay experiencias en distintos partidos, pero tiene que ver con que la ciudadanía pueda cambiar el orden de los candidatos de las listas e inclusive puede elegir candidatos que forman parte de, por ejemplo, elegir candidatos de una lista de diputados nacionales de un partido, pero elegir candidatos a diputados nacionales de otro partido. Una suerte de elige tu propia aventura. No sé si se acuerdan esos libros, esas sagas juveniles de los años 90, donde, bueno, el lector podía elegir, digamos, aparecían algunas disyuntivas. Eso sería lo novedoso, digamos, que se pueda, que de más de un partido. Claro, que se pueden elegir candidatos de más de un partido, porque muchas veces uno agarra la boleta sábana, eso es lo que pasa con la boleta tradicional de papel actualmente, y bueno, uno conoce por ahí el primero, el segundo y el tercer candidato a diputado nacional, pero no sabes quién entra en el número 14, ¿no? Sería algo así como, por ejemplo, no sé, tenés 20 lugares y tenés 30 candidatos, entonces... Habilita que el votante, el elector, pueda combinar opciones de distintas listas electorales, que no esté atado a votar todo el paquete que te presenta un solo partido político. Es difícil de explicar, se verá cómo se termina calibrando esto en la redacción, porque además... Es difícil de explicar lo difícil que es ponerlo... Y lo difícil que va a ser que la gente lo entienda, pueda apropiarse de ese instrumento y que lo ponga en práctica cuando haya este llamado a las urnas. Pero bueno, esa será tarea comunicacional de parte del gobierno, llegado el caso, si se logra aplicar esto. Lo que quedó, digamos, dejado de lado definitivamente es este sistema de votación uninominal que se proponía en base a esta división de todo el país en distintas circunscripciones o secciones electorales, por los cuales solamente iba a ganar, por ejemplo, primero que reducía la cantidad de diputados nacionales de 257 a 254. Pero además la ciudadanía de esas comunidades donde están esas secciones electorales solamente podía elegir a un candidato a diputado nacional. Entonces esto obviamente generaba, digamos, erosionaba las posibilidades reales de éxito de los bloques
de los partidos políticos minoritarios, y también perjudicaba a las provincias que tienen una menor densidad poblacional, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, Tierra del Fuego le tocaría solamente una banca. Bueno, esta es una de las tantas razones por las cuales generaba tanto ruido y tanto rechazo, no solamente en Unión por la Patria, en el Frente de Izquierda, que son los que se oponen a todo en general, sistemáticamente, sino también en muchos de los bloques aliados para el gobierno, como el PRO, así que no tenía ninguna posibilidad de éxito, y digamos, con ese aprendizaje, mirando en el espejo retrovisor, en esta insistencia de lo que es la reforma electoral, esos temas van a quedar dejados de lado y se va a trabajar sobre una reforma electoral que sea más plausible de ser aprobada. Entonces, repasamos: eliminación de las PASO, listas abiertas y boleta única. Veremos si electrónica o de papel. Y también la reducción, esto es por ahí el aspecto que va a generar más polvoreda, que es la reducción de la edad para votar a los 13 años. O sea que cualquier adolescente cumplido a los 13 años, presentando su documento, se puede acercar. Si su nombre ya figura en el patrón, se acerca a la mesa de votación. Bueno, selecciona a sus candidatos, mete la urna en el sobre y su voto es contabilizado como si fueran adultos, ¿no? Sí. Este es un tema que uno piensa, vislumbra que va a ser más engorroso, que pueda lograr la aprobación de la oposición, porque, bueno, ya han habido expresiones, una vez que tomaron conocimiento de este interés que tiene el gobierno a través de distintas voces off the record de bajar la edad de votación a los 13 años, ya hubo, por ejemplo, Miguel Pichetto se expresó en sentido contrario. Él considera que es razonable sostener los 16 años para la votación de manera optativa, y a partir de los 18 años, como fue toda la vida, el voto obligatorio. No toda la vida porque costó mucho, ¿no? La Pero sanción... pasa que es un público que todos quieren, ¿no? ¿Cómo? Es un público al que, sobre todo la Libertad Avanza, quiere llegar, ¿no? Y es uno de los activos principales a nivel social, a nivel electoral, es la llegada que tiene a los adolescentes, a los más jóvenes, ¿no? A los menores de 20 años. Entonces considera ahí que hay un coto de casa o un lugar, tierra fértil para poder cazar votos y hacerse de esas bolsas de votantes, ¿no? Pero bueno, esos votantes después crecen y el kirchnerismo también gozó en su momento del voto juvenil y después le terminaron dando en la espalda, ¿no? Así que es un arma de doble filo, pero de todos modos el gobierno estaría convencido en ir para adelante. Hay que ver, después hay que medir las correlaciones de fuerzas y ver cuáles aspectos de esta reforma electoral se puede avanzar y cuáles, bueno, son más difíciles y generan obstáculos para poder negociar los temas que sí tienen más consenso. Lo que tiene consenso es la eliminación de las PASO y las listas, la boleta única. Después se verá si las listas abiertas, que es un mecanismo, un método bastante más complejo de implementar, y esta cuestión de la reducción de la edad para votar a los 13 años. Pero por fuera de la reforma electoral también, ya lo desarrollaste vos lo suficiente, así que no nos vamos a explayar, pero está esta cuestión de la ampliación, Daniela, de la Corte Suprema. El gobierno tiene un proyecto para llevarlo a 7 miembros, la cantidad de ministros de la Corte Suprema. Y tenemos también... ¿Cuál sería el argumento ahí que para generar... Para mujeres. Para generar una mayor representación femenina y darle una mayor impronta federal a la Corte Suprema en un momento donde solamente tenemos a 3 ministros de la Corte y todos ellos hombres. Así que bueno, es un argumento que justifica y de hecho retoma argumentos que habían sido invocados también por gobiernos de signo político opuesto en administraciones anteriores. Y por último, y muy de la mano de lo que decíamos de la edad para votar, también viene el proyecto que es impulsado por la cartera de Mariano Cunha Liberona, de la cartera de Justicia, para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Es un número que, bueno, genera un poco de resquemores, ¿no? 13 años es demasiado, pero bueno, el gobierno va por eso, va a ir a fondo y se verá cuál es la postura de los distintos sectores interesados, especialmente los bloques políticos, que aceptan esta reforma del régimen penal de minoridad, ¿no? En definitiva estamos hablando de eso. Así que esta es un poco la hoja de ruta que tiene el gobierno de cara al segundo semestre. Se van a ir agregando otras cuestiones, seguramente de índole económica, pero en principio un borrador ya podemos ubicar, identificar estos 3 temas dentro de la hoja de ruta del gobierno.
una agenda muy completa, que es la que veíamos. Y bueno, a propósito de la baja edad de imputabilidad, el diputado Pichetto ayer en declaraciones por la mañana, consultado sobre este tema, decía, bueno, sobre el tema de votar a los 13 años, decía que no le parecía, y la baja de la edad de imputabilidad decía que, bueno, lo que pasa es que hay que hacer una reforma del sistema penitenciario federal, porque vos no podés poner a un chico de 13 años en cárcel de adulto y tenés que reformar todo esto realmente, que, bueno, planteando un panorama que realmente era muy complicado. Bueno, eso era lo que decía el diputado Pichetto, y teníamos, y bueno, es la referencia que hace a esta propuesta que es una de las que forma parte de la agenda para lo que será de acá hasta fin de año. Bueno, y así llegamos al final de este primer programa de plenario. Primer plenario, sí, nos pusimos bastante de acuerdo, pero no firmamos el dictamen todavía. No, todavía no. Vamos a seguir hasta el fin de año. Vamos a seguir, a ver si sacamos el despacho. Sí, gracias. Nos vemos. Bueno, pero hubo quórum, Hubo quórum, eso sí. Un plenario nutrido y bueno, vamos. Pero cuando es informativo no necesitas quórum, así que... Claro, hoy fue informativo entonces. Muy informativo. Cumplimos nuestros Gracias, objetivos. Sebastián. Gracias. Y bueno, con ustedes nos volvemos a ver mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en la continuidad informativa de Diputados Televisión con Pasos Perdidos, el programa de Amanda Alma y Fernando Fraquelli. Nos vemos mañana.